Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Diez y cuarto, 15 minutos, pasan de las 10 de la mañana y seguimos haciendo cuentas del día a día, de lo cotidiano. De las de verdad. De economía doméstica. Vicente, tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. Tenemos que hablar que estamos ahora mismo pagando a 3,50 €, casi 4 € en algunos lugares, el precio de la berenjena, por ejemplo. El litro de aceite está en 4,50 el litro de aceite. Un país que, si por algo presume, es de ser casi, junto con Italia, los dos únicos productores de aceite del mundo. Es verdad que la meteorología influye, es verdad que muchas cosas influyen, pero, Vicente, el mundo de los intermediarios también influye. Vamos a ver, al final, muchas veces, y sobre todo en España, donde hay una cultura de proximidad al campo y donde, bueno, pues el que más y el que menos ha visto alguna vez pues, cómo crecen las lechugas o cómo crecen las calabazas o los calabacines o las berenjenas, ¿de acuerdo? Pues vemos que al final hay cierta inmediatez y no nos estamos dando cuenta de que lo que estamos hablando en estos momentos es de una industria donde tiene todos los componentes que tiene una industria. Y son los mismos componentes que cuando yo intento explicar, por ejemplo, a alguien qué sucede, por qué sube o baja el precio del petróleo, y parece muy complejo. Bueno, pues no nos llevemos a engaño. Estamos hablando en una industria que tiene la misma complejidad. De entrada, hay que tener en cuenta dos factores de origen. Existen cultivos que se realizan de forma natural, es decir, al aire libre, ¿de acuerdo? Pero también existen otro tipo de cultivos que se realizan en invernaderos, donde la climatología está más o menos controlada, ¿de acuerdo? Bien, y además hemos de pensar que no todo el producto español se consume solamente en España. Es decir, que al final consumimos los españoles, pero también consumen otros muchos países. De hecho, Vicente, uno de los aspectos que también aumenta ese 33% del PIB de nuestras exportaciones, precisamente es el sector de la alimentación. El hortofrutícola, efectivamente, sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué, en definitiva, durante el mes de enero nos subió el IPC básicamente? Y digo básicamente porque fue así, por las hortalizas y por el precio de los hidrocarburos y de la luz, y cómo pinta que este mes, aunque no van a ser las subidas tan altas, pero va a andar también en la misma línea, básicamente por lo mismo, ¿de acuerdo? Aunque yo ya me atrevo a decir que a partir del mes de marzo esto va a bajar, y voy a intentar argumentar y que veáis y entendáis el porqué. Bien, básicamente hemos tenido un mes de enero con una climatología tremendamente adversa, pero tremendamente adversa mediante una ola de frío que impactó en las no donde suele impactar, es decir, es normal en tu tierra, en el Pirineo, sino lo que no es tan normal es que nieve en Almería, que nieve en Murcia o que nieve en la Comunidad Valenciana. O en Requena, que tenía medio metro de nieve, Requena. Efectivamente. Entonces, ¿esto qué es lo que ha hecho? Esto ha hecho dos cosas. Por un lado, que gran parte de los cultivos que no están en invernaderos se hayan helado o se hayan dañado, ¿de acuerdo? Y por tanto no se hayan podido recolectar, es decir, hay una gran parte ya de hortalizas que no salen al mercado porque se van a quedar en el campo, porque han sido dañadas, y luego hace que los niveles de crecimiento en los invernaderos, por un menor nivel de insolación, sean mucho menores. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, bueno, pues si un calabacín nos crece en 3 días, no sé si son 3 días lo que tarda en crecer un calabacín o no, pero que si nos crece en 3 días, pues pase a ser 6, 8 o 9 días, ¿de acuerdo? Con lo cual también se produce una demanda. Si todo esto lo sumamos, porque esta ola de frío vino del norte hacia el sur, ¿de acuerdo? Pues es que además también los principales mercados de nuestros productos donde competimos
con otros países, pues tampoco tenían hortalizas. ¿Esto qué fue? ¿Qué es lo que hizo? Que aquellas pocas que habían subieran exponencialmente, ¿de acuerdo? Bien, a partir de ahí entra en medio el intermediario, es decir, cuando conseguimos una subida por una falta de oferta y un exceso de demanda, ¿de acuerdo? Entra lo que se llamaría en otros mercados el especulador, ¿de acuerdo? Es decir, a ver cuánto tiempo soy capaz de mantener este precio, ¿de acuerdo?, en el mercado, y a ver cómo soy capaz de tirar hacia abajo en origen la compra para mejorar el margen. Esto estamos muy acostumbrados a verlo en las órdenes de compra y venta en bolsa. Y esto es posible gracias a que al final el canal de la distribución está concentrado en muy pocas manos. Es decir, al final todos acabamos comprando, exceptuando, bueno, pues algunos que compran en la tienda de la esquina y demás, pero acabamos comprando en las grandes superficies que todos conocemos, ¿de acuerdo? Con lo cual es bastante fácil que se pongan de acuerdo 4 o 5, y de hecho en estos momentos es una de las reivindicaciones de los agricultores. Dicen, oye, esto hay que controlarlo, a la hora de decir, vamos a intentar, por un lado, pedir grandes cantidades al productor en el momento en el que ha mejorado el tiempo, al agricultor le pedimos grandes cantidades, no le pedimos ninguna cantidad, él empieza a producir sus pepinos y sus calabacines y sus zanahorias y lo que sea, entonces como no tiene que venderlas, empieza a ir bajando los precios. Yo aguanto el tirón trayendo mercancía de otros sitios, y en el momento en el que los precios están bajando, empiezo a ir llenando el mercado lentamente. ¿Con esto qué es lo que consigo? Bueno, pues lo que consigo básicamente es que el agricultor me lo esté vendiendo muy barato y yo mantener los precios en el mercado, ¿de acuerdo? Con lo cual mejoro enormemente mi margen. Estamos hablando de un 340, un 350%, es lo que estaríamos en estos momentos barajando entre el precio que está pagando en las hortalizas el consumidor final frente a lo que se está pagando en el campo, ¿de acuerdo? Bien, pero este es el mercado en el que estamos. Esto es lo que se llaman los mercados globalizados. Antes el impacto de la oferta y la demanda era muy rápido en la medida en la que hablábamos de zonas muy pequeñas. Hoy en día, con la existencia de cámaras, de camiones frigoríficos, de posibilidades de conservación, de los invernaderos, de posibilidades de exportación y de la libre circulación de mercancías, sobre todo en la zona euro, lo que estamos hablando realmente es que estamos poniendo en manos de todas estas cadenas, que además son intraeuropeas, pues la posibilidad de manipular los precios de mercado y los precios de compra con relativa facilidad. A ver, nada del otro mundo, Pedro. Son cosas que suceden en otros muchos mercados. Os he puesto 2 ejemplos, es decir, los mercados financieros por un lado y los mercados de los hidrocarburos por otro, ¿vale? Bien, al final... Yo, Vicente, también en cualquier caso, perdona que te interrumpa, sí. Un matiz importante, te hablo en este caso concretamente del sector del aceite. Sí. ¿Hasta qué punto el precio final del aceite también repercute en cuánto se está vendiendo a granel? Porque tengo entendido, corrígeme Vicente si me equivoco, que mucho aceite que termina vendiendo Italia como aceite italiano, es aceite español que Italia compra a España, que ellos luego lo reembotellan con la marca suya de Olivo di Napoli, pongo un ejemplo, sí. Y creemos que es esto, aceite Olivo di Italia, bien, y en el fondo es un aceite de Baeza. Pregunto, ¿se tiene que ver obligado el sector del aceite español a tener que vender su aceite a su primer y directo competidor para que pueda salir toda la demanda de aceite de todos nuestros olivos? Vamos a ver, 2 salvedades previas y entro directamente al tema. Hasta ahora lo que he estado contando eran sector hortofrutícola. ¿Por qué? Porque no lo puedo almacenar. Porque es decir, el calabacín se me va a poner 8 al mes seguro, ¿vale? Pero con el aceite no sucede lo mismo, ¿de acuerdo? Con el aceite tenemos la misma estructura de mercado, ¿de acuerdo? Pero con un producto que tiene durabilidad y que, por tanto, entra en juego un factor empresarial, que es, como tú bien has comentado, el almacenamiento y la capacidad de regulación y de controlar el mercado en función de lo que inyectas, ¿de acuerdo? Vale, esto que comentas de Italia, ¿es así? Sí, es así.
Pero bueno, exactamente lo mismo sucede en España con aceites que se están produciendo en Portugal o que se están produciendo en Marruecos, ¿de acuerdo? Donde han habido unas inversiones potentísimas a través de fondos de inversión, precisamente en grandes explotaciones en materia de olivos, precisamente para el mercado del aceite. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado del aceite? En el mercado del aceite lo que está sucediendo es que es imposible controlar la producción a granel. Y además está surgiendo un fenómeno también, que es toda esta serie de robo de aceitunas, etcétera, etcétera, que permite en un momento dado generar una serie de pérdidas que acaban revirtiendo sobre el propio mercado, ¿vale? Pero que fuerza a que el agricultor, fruto de esas mermas, tenga que subir los precios. Pongo un ejemplo. Todos sabemos que en el precio de algo que compramos en cualquier gran superficie está incluida todo aquello que se roba. Es decir, si hay un 6, un 7% de mercancía que es robada, esa mercancía, ese coste se está repercutiendo sobre lo que nosotros pagamos sobre los productos a la hora de que ellos realicen sus escandallos. Pues bien, toda esta situación del robo de aceituna también se está repercutiendo en el coste del aceite, ¿de acuerdo? Pero es que además aquí se da la casualidad de que luego este mercado negro acaba revirtiendo sobre el mismo mercado, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos frente a un movimiento de hinchar los precios en origen. No sé si me he explicado. En cualquier caso, Vicente, el hecho de que ahora mismo se esté pagando el litro de aceite a lo que se está pagando, sí pone, no sé si en tela de juicio, pero sí el hecho de que yo creo que para el agricultor español, el hecho de que todavía siga dependiendo tanto de que no caiga una nevada espectacular en Requena para que no suba el precio de la naranja porque mucha naranja se ha helado, bien, es decir, creo que todavía ya en el siglo XXI se sigue teniendo una dependencia, para mí, creo yo, exagerada o demasiada, del hecho de que tengamos una mala semana o 10 días malos, bien, para el hecho de decir, como hemos tenido 10 días malos, entonces sube, ¿qué puedo decir yo?, una cuarta parte el precio del kilo de naranjas, que no sé hasta qué punto, que es a lo que voy, ese asunto, esa, como podríamos decir, variabilidad, que en este caso depende del clima, no esté de una u otra manera sufragada, o bien vía seguros, bien, o bien vía directamente precio final, y que no tengamos que depender de que haya esto para que al final, quiero decir, que en la agricultura veo que al final, en el establecimiento del precio, vemos que seguimos estableciendo precios prácticamente, o criterios, perdón, prácticamente decimonónicos. Es decir, mala cosecha, sube el precio. Buena cosecha, baja pero el precio. No es del todo así. Es decir, lo que estamos es... Mira, te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender y nuestros oyentes también, porque además creo que en uno de los programas acometimos también el tema de lo que era el precio del petróleo y de los hidrocarburos y del precio del combustible. Esto es muy simple. Es decir, todos los días varía la cotización del precio del crudo, ¿de acuerdo? Pero cuando hay una bajada no se repercute de forma lineal en nuestras gasolineras. Por contra, cuando hay una subida se traslada prácticamente en el día, ¿no? Y si no en el día, muy rápido. Pues aquí sucede lo mismo, es decir, vamos a ver, frente a una mala climatología, siempre que se produce por algún motivo, bien sea atmosférico o X, una reducción en la oferta, ¿vale? Como tu demanda es más o menos constante, automáticamente tienes una revalorización del producto. Entonces, las grandes cadenas de distribución, las grandes canales, juegan precisamente a este mercado. Claro que se especula en el mercado del aceite, claro que se especula en el mercado hortofrutícola, por supuesto, es decir, como en todos los mercados. En definitiva, lo que estás, es decir, el problema ahí lo tiene el agricultor. El agricultor ya verá si asegura o no asegura, aunque no estaría nada mal que le pegaran una vuelta al tema de los seguros agrarios, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver a lo que se le paga al agricultor cualquier producto frente a la realidad de mercado. ¿Por qué? Por lo que te estoy comentando, es decir, porque al final esto está en manos de 4 y es muy fácil pactar precios, es muy fácil, y más en el mercado del aceite, el ser capaz de regular la oferta y la demanda, puesto que además es un producto que permite almacenaje y que permite mezcla y donde además
no, la gran parte del consumo no es un producto de denominación de origen, sino que es un producto de granel. Esto es algo que en el mercado, por ejemplo, un mercado que conocemos bien en España, que es el mercado del vino, ha pasado durante muchos años. Mientras que éramos un país tremendamente productor de granel, bueno, pues se jugaba con bastante facilidad con los volúmenes de vino. Tú no sabías muy bien qué comprabas, porque, bueno, pues en determinada denominación de origen, pues le metían otro vino de otra. Sí, es verdad, Vicente, grados, que al final etcétera, con el vino etcétera, ¿no? pasa parecido como con el aceite con Italia, en este caso con Francia, ¿no? Llega a Francia, Claro. compra granel el vino, por ejemplo, en la denominación de origen Valdepeñas, luego ellos lo deben fusionar, tal, y luego al final lo utilizan termina para siendo por el ejemplo. gran vino de la Provenza. Claro. Entonces, aquí sucede un poco lo mismo, es decir, el granel es tremendamente peligroso porque es muy difícil de etiquetar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y de saber la procedencia. Y esto lo que permite es que determinados intermediarios vayan almacenando y actúen como reguladores de la oferta y la demanda. Es decir, en este caso, el comportamiento del mercado del aceite es exactamente igual que el comportamiento del mercado del petróleo. Claro, es decir, y Vicente, ¿por qué te iba a Estados Unidos preguntar? tiene una Claro. reserva? Porque básicamente él quiere actuar sobre los precios. Y por eso fomenta, por ejemplo, el fracking, entre otras razones, para intentar, ya que todo el mundo produce petróleo, pero no todo el mundo lo produce de la misma manera, por lo tanto no es cuánto, sino cómo obtengo el petróleo, ¿no? En este caso... Por eso fíjate que te lo estaba diciendo, qué grandes cantidades de fondos de inversión han ido a países como Marruecos o como Portugal, precisamente para establecer plantaciones de lo más moderno, precisamente de olivo, con la intención de poder obtener más aceite. Porque hay una cosa que está clara: la demanda del aceite de oliva está en alza, ¿vale? Por muchos motivos. Es decir, bueno, yo creo que se ha hecho una buena acción de imagen de marca. Sí. Además es muy saludable, es decir, se ha puesto de moda la dieta mediterránea, donde es un eje fundamental. Entonces, bueno, con todo este concepto de aumento de la demanda, hombre, pues obviamente la gente que sabe de negocios dice, aquí lo que hay que tener es capacidad suficiente para producir y luego capacidad de almacenamiento suficiente para ser capaz de controlar o regular el mercado. Vicente, rápidamente dos preguntas, tenemos 3 minutitos más. Dos aspectos muy importantes que yo creo que también para nuestros oyentes también se plantearán, que es, primero, estamos hablando en este caso de inclemencias meteorológicas. Te pregunto exactamente, Vicente, cuando una comunidad autónoma solicita al Ministerio de Agricultura la calificación de zona catastrófica, eso luego en la práctica se traduce, Vicente, en una subvención que a su vez se traduce en una reducción del precio final del kilo, por ejemplo, de naranjas, o termina yendo a sufragar la cooperativa en cuestión para que pueda poner a punto en barbecho las distintas tierras. Te vas a contestar tú mismo. ¿Esto se paga a la semana, a las 2 semanas o al año? ¿Vale? Es decir, esto tarda en cobrarse, con lo cual obviamente eso no se puede impactar sobre el producto. Va a ir obviamente a sostener, pues en principio, todo lo que sería la parte de infraestructuras, por un lado las que hayan sido dañadas y en definitiva, pues a la hora de acometer determinadas. Pero quiere decir mejoras. Que cuando hablas de zona catastrófica es solo apoyo económico, ¿no? Efectivamente, pero esto no se refleja para nada en los precios. Vale, primera pregunta. Segunda pregunta, importante, Vicente. El lunes pasado, reunión de España y Francia en Málaga. Hablan de muchas cosas, de compartir información en materia de terrorismo, tanto yihadista como etarra, perfecto. Hablan de seguridad en general colectiva, perfecto. Y yo pregunto, Vicente, ¿también hablaron de los camiones que en la frontera de la Junquera, camiones españoles cargados de fruta española y de hortalizas españolas, continuamente están siendo boicoteados, agredidos y en algunos casos quemados por productores y muchos casos, ¿por qué no también decirlo?, por transportistas franceses en la frontera? ¿Se habló de esto también el lunes en Málaga o ya Hollande y Rajoy de ese tema no hablaron? Pues mucho me temo que no debieron de hablar, pero yo creo que este tema es un tema que es interesantísimo, que lo saques a colación, y yo creo que desde este medio trasladar que esto es inaceptable, lo que está sucediendo, es decir, pero aquí básicamente lo que hay es una falta de arrojo político a la hora de defender los intereses de su economía. Esto también es economía. Es decir, que se nos tumben los camiones en la frontera cada vez que van a los mercados europeos,
por el mero hecho vandálico de que, bueno, somos más competitivos en precio o ponemos en jaque sus producciones, que esto habría que verlo, es inaceptable, y es inaceptable en un estado miembro, con lo cual es que esto se tenía que acabar ya, esto no tiene ningún sentido, esto solamente cabe en este sentido buenista y en este sentido de falta de defensa de los intereses de sus ciudadanos, en los que incurren sistemáticamente los distintos gobiernos, porque esto no es nuevo, nos llevan tumbando camiones hace muchísimos años. Y por lo que veo, eso sin embargo no se declara acto catastrófico, no tiene ningún tipo de subvención. Es decir, aquel camión que viene del Ejido, cargado de pepinos, berenjenas, pues lo cubrirán lechugas y se lo queman, eso luego repercute en el precio final, ¿no? Además, lógicamente, del costo personal y a veces incluso delictivo que tiene el asunto. El caso es que estamos hablando de un delito, pero que además que parece que nos hayamos familiarizado, que parece que sea normal, es decir, que no podemos entrar a barajar a que y estamos hablando, Vicente, de la absoluta inacción, primero, de ambos, de París y Madrid, y por extensión de la policía francesa, que parece que no haciendo, no tomando medidas, permite que diariamente, por sistemas, sin ir más lejos, la semana pasada, siempre en la frontera, bien en Irún, bien en la Junquera, de una u otra manera, sistemáticamente, sobre todo durante los meses de invierno, camiones españoles cargados de fruta y hortaliza producida en España sea sistemáticamente arrasada, sin que al menos no tenga apoyo ni de nuestro Ministerio de Agricultura, ni por extensión de Moncloa, es más, ni siquiera algún tipo de mención, Vicente, por parte de Bruselas. No, es inaceptable, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, es inaceptable que esta situación se esté produciendo y que no sea un caso aislado, sino que esto ya sea crónico, ¿no? Yo creo que es falta de intencionalidad política y, en definitiva, de la defensa de los intereses españoles. Aún así, Vicente, creo que esto lo olvidamos muchas veces. De nuestros intereses que pasan por lo nuestro, que es nuestra agricultura, y por los nuestros, que son nuestros agricultores y nuestros productores. Y a pesar de, seguimos siendo España, a día de hoy, el país que más surte fruta y hortalizas a Europa. A pesar de la actitud de determinados agricultores y transportistas en Francia, a pesar de la inacción de París, de Madrid y de Bruselas, a pesar de, España sigue siendo, diría yo, gracias a Dios, porque digo que Dios muy posiblemente sea español, se sigue exportando más a Europa cada año más, e insisto, podemos decir con mucho orgullo que gran parte de la fruta, de las verduras en general, de las hortalizas que se comen de Pirineos para arriba, se producen de Pirineos, entre Pirineos y Tarifa. Y eso es mérito nuestro. En definitiva, Vicente, con nosotros quien quiera, contra nosotros quien pueda. Vicente Montañez, un fuerte abrazo. Próximo miércoles seguimos hablando de lo nuestro, de nuestras cuentas, porque ya sabéis que en la vida lo que no son cuentas, Vicente, son cuentos. Son cuentos. Vicente, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Pedro. That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it.